Buenas tardes, bienvenido. Lo recibimos como hemos recibido a todos los disertantes, con un cálido aplauso, por supuesto. Adelante, Diego. Vamos a subirlo porque vos sos más alta. Dale. Subilo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la gente de Erro esta nueva invitación. La verdad que, Jorge, te felicito nuevamente por la convocatoria. Tengo una crítica nomás. Nunca una ensaladita de rúcula. Siempre ese guiso de lenteja que después me toca hablar a mí, porque me cuesta a mí hablar. Me imagino que la gente que está ahí con la luz apagada. Pero tengo una mala noticia. De acá, aunque me dé la luz de frente, yo los veo. Así que espero que no se duerma ninguno. En fin. Todo hacía suponer que el mercado de granos iba a ser un mercado con una clara tendencia negativa, por lo menos desde que arrancaba el año. Sin embargo, lo que vemos es que el precio del trigo, esto arranca a principios de año, ¿no? El precio del trigo en Chicago, que había arrancado el año cercano a los $200, llegó a tocar un mínimo de 160, con lo cual, para los analistas, lo que veníamos pensando que el precio del trigo tenía que bajar, bajó. Pero, sorpresivamente, y esto es sorpresivo, porque un precio no se construye de la manera que sube ahora, ¿no? O sea, en general los precios se construyen de una manera mucho menos volátil o, digamos, más apaisada en el tiempo. Eso quiere decir que hay un cambio de tendencia, que hay algo que está sosteniendo el valor. No así. O sea, no de esta manera. Algo parecido pasó con el maíz, en mucha, digamos, menor proporción. Tuvimos una caída en los precios del maíz de $165 cuando arrancamos el año. Terminamos, digamos, a fines de junio con un valor por debajo de los 130 y de golpe empezó a subir. Hoy, después de haber tocado un $155 Chicago, hoy está aproximadamente 145. Y la soja, que consecuencia de una enorme oferta de soja en Sudamérica, era el producto que quizás junto con el trigo más tenía que haber bajado, pero sin embargo, desde que arrancó el año, tuvimos una baja muy fuerte, muy pronunciada a principios de año. Después subió y se mantuvo, pero nuevamente, de la misma manera que el resto de los granos, hacia fines de junio los precios de la soja volvieron a subir. Entonces está todo muy bueno, los precios suben, por supuesto. Hay rentabilidad. Imagínense si en la Argentina con una soja de $230, $235 forward para mayo del año que viene los precios son rentables. Me imagino en Uruguay con una soja de 340, con una situación de humedad que puede complicar el escenario del trigo, pero seguramente que va a arrancar un escenario de gruesa con una humedad mucho mejor. Entonces está todo fenómeno, pero hay que empezar a darse cuenta o a mirar cuáles son los factores reales que han llevado a esta suba de los precios y si esa posibilidad puede seguir estando, porque no todos los granos tienen la misma perspectiva. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es justamente, digamos, abrirle los ojos un poquito en ese tema. Y arranco hablando de la globalización de los mercados de commodities. Los mercados de commodities, y en especial dentro de los commodities, los granos, siempre han sido una casta muy específica, ¿no? Muy elitista, yo diría. Difícilmente un operador o un actor que, digamos, estaba en otro mercado se volcaba a comprar granos. El mercado de granos siempre fue algo muy particular de las personas que estaban dentro del sector, porque habían heredado el campo, porque habían heredado el comercio, pero siempre era algo muy representativo del hombre de campo o del sector. Básicamente un tipo de sector financiero que quería operar en el mercado de granos no se metía porque no lo conocía. Sin embargo, eso cambió. Cambió en los últimos años y se viene profundizando año a año. Lo que ustedes ven acá es una paleta en donde lo que está en rojo son mercados que están para abajo, lo que está en verde son mercados que están para arriba, y acá tenemos todos los mercados, buena parte de los activos que cotizan en el mundo, los más importantes por lo menos,
índices, el índice Dow Jones, que es el mercado, digamos, financiero de referencia en Estados Unidos, índice industrial, el S&P 500, el Nasdaq, que tiene que ver con lo que es el mercado de las acciones de las empresas de tecnología. Ahí está Microsoft, está Apple, Macintosh. Y después tenemos otros como el Russell y el Nikkei, que tienen que ver con los mercados asiáticos. O sea, estas son las bolsas financieras asiáticas. Después tenemos la energía, básicamente el petróleo, el gas natural y el combustible líquido. Los metales, oro, plata, platino, bueno, siguen. Carne, live cattle es ganado en pie, cerdos, ganado de feedlot. Por supuesto los granos, maíz, aceite de soja, harina, avena, arroz, soja y trigo. Después tenemos los que yo llamo los del desayuno, son los commodities soft. Básicamente los desayunos, el café, el cacao, el jugo de naranja, ¿no? Los bonos del Tesoro americano y las letras del Tesoro americano. Y finalmente las monedas, donde básicamente lo que miramos es el dólar y el euro. Entonces yo, como les dije recién, lo que está en rojo es que el mercado ese día estuvo para abajo, lo que está en verde es que el mercado ese día estuvo para arriba. Entonces vemos que el 4 de junio, lo que se llama el Flight to Quality, el Flight to Quality es el vuelo a la calidad. ¿Qué pasó? Y veníamos con el tema de que Grecia venía muy mal, los famosos ahora llamados países PIGS, ¿no? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Venía muy mal, la verdad que iban a entrar en default probablemente todos esos países, con lo cual Argentina ya, gracias a Dios, no iba a ser el único país en default. Le pasaba también, digamos, a países importantes de la Unión Europea. Y todo el mundo salía de los mercados para refugiarse ¿en qué? En el oro, en los bonos del tesoro de un país soberano, bonos soberanos de un país como Estados Unidos, y en el dólar. Por supuesto, también subía el yen japonés, subía el gas natural, pero básicamente lo que subía eran los bonos del tesoro americanos, el oro y el dólar. Ese es el refugio natural. Si vos te dices se cae todo y vos tenés plata, lo que haces es invertir en eso porque es lo más seguro que hay. Por más que tenga una rentabilidad de 0, por lo menos mantengo el patrimonio. Yo el otro día tuve la posibilidad de cenar con el administrador de un family office. Un family office es una empresa familiar que tiene mucha plata. Entonces yo le decía a la Argentina que ahora el Banco Central impuso una restricción para comprar dólares. Entonces yo, que soy un pobre poligrillo, digo, yo quiero comprar más de $20.000 en un mes, no puedo. Entonces me decía, bueno, ojalá yo tuviese ese problema. Mi familia tiene un patrimonio de $40.000 millones. Entonces yo decía, estoy compartiendo la misma mesa. Y ¿sabes qué? Yo, si pudiera, saldría de todos los activos que tengo colocados alrededor del mundo, haría una habitación del pánico, como la de la película, y pondría los $40.000 millones dentro de esa habitación del pánico y esperaría que todo esto pase, a que la crisis en Estados Unidos mejore, a que la crisis en Europa se termine, y después de ahí sí, saco la plata y vuelvo a ver en dónde la pongo, pero no puedo, porque no puedo hacerlo, o sea, es tanta la cantidad de dinero que yo tengo que estar invirtiéndola permanentemente en diferentes activos. Cuando se produce una situación complicada en el mundo financiero, todos salen y se refugian en estas cosas que estamos hablando recién. La soja ese día bajó 20 puntos. El trigo bajó, yo no llego a ver de acá, pero 6 creo que dice, y el maíz bajó casi 10. ¿Existió algún factor preponderante para que el precio de la soja, desde el punto de vista de sus fundamentos, bajara 20 puntos ese día? ¿O el trigo o el maíz? No, no pasó nada. Resulta que el jugo de naranja, el cacao, el café, ¿tienen por caso los mismos fundamentos que la soja desde el punto de vista de la oferta y la demanda? No, son productos diferentes. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó es que tenemos un mercado hoy muy vinculado a la especulación.
Los especuladores operan estos mercados y resulta que cuando hay pánico salen. Sacan toda la plata de todos los mercados donde la tienen y van a los refugios naturales. Esto pasó el 4 de junio. 10 días después, 14 de junio, pasó lo contrario. Resulta que Grecia no se cae, resulta que España parece que está haciendo las cosas más o menos bien, ¿no? Todas cosas que son suposiciones, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este hombre del Family Office que tenía los 40.000 millones de dólares, dice, bueno, salgamos de los bonos del Tesoro americano, salgamos del dólar, salgamos del oro, que son los refugios naturales, y empecemos a poner de nuevo las fichas en otros tipos de mercados, dentro de los cuales, por supuesto, está la soja, el maíz, el trigo, como también está el azúcar, está el yen japonés, está el jugo de naranja, y está el índice Dow Jones, el petróleo, el paladio, la plata. Todos mercados totalmente diferentes, pero cumplen hoy un mismo sentimiento. Cuando el mercado confía un poco en que las cosas se van solucionando, todos los que tienen plata salen de los refugios naturales e invierten la plata en este tipo de mercados. Con lo cual, lo que quiero decir es que nosotros no solamente vivimos de los fundamentos de mercado, sino que además tenemos hoy una carga especulativa muy importante. 40% del mercado de Chicago, que dicho sea de paso, Chicago opera 15 o 20 veces la producción de soja del mundo, Chicago opera 15 o 20 veces la producción de maíz del mundo, Chicago opera 15 o 20 veces la producción de trigo del mundo, o sea que se opera mucho más de lo que efectivamente el mundo produce, quiere decir que hay una gran especulación. El 40% de lo que se opera en Chicago es especulación. Entonces, cuando lo normal era 10%, 5%. Entonces, evidentemente, el mercado hay que empezar a mirarlo desde desde otra óptica. Siempre con los fundamentos, porque eso a la larga termina primando, pero en el corto plazo los movimientos especulativos son muy importantes en la formación del precio. La rentabilidad del mercado financiero en jaque. Y bueno, vamos a ver. Acá dice base monetaria de los Estados Unidos. Venimos desde el 2000 con una determinada cantidad, esto está expresado en miles de millones de dólares, con una determinada cantidad de base monetaria, es decir, de emisión monetaria, de dólares circulando en la economía, hasta el 2008. El 2008 viene la crisis. Y de momento que vino la crisis pasamos de 800.000 millones de dólares de base monetaria, o sea, de circulante, de billetes dando vuelta en la economía de Estados Unidos, llegamos hasta casi, como dice ahí, ¿no? 4.27 trillones de dólares. Es hasta difícil dimensionarlo, pero bueno, por lo menos lo que podemos decir es que se cuadruplicó el nivel de base monetaria que hay en Estados Unidos. ¿Y la tasa de interés qué hace en ese contexto? 0. O sea que hay mucha plata y no pagan nada por la plata. El costo del dinero es muy barato. Y este es un problema porque para los especuladores el hecho de que haya mucha liquidez, que haya mucho dinero, pero que la tasa sea muy baja, o los obliga prácticamente a tener que salir a buscar otros mercados para poder conseguir rentabilidad. Ustedes imagínense si cada uno tiene $1 millón, cosa que no dudo, y yo les vengo a vender un fondo de inversión en Estados Unidos. Entonces todos ustedes me dicen, bueno, te estamos poniendo $1 millón. Yo le digo, ¿y qué tasa me vas a pagar? Es la primera pregunta. Entonces yo le digo, bueno, en función de esto, aquello, lo otro, le hago toda una presentación, le digo que la tasa va a ser del 1,5% anual. Entonces alguien va a levantar la mano y me va a decir, pero escúchame, para eso dejá, no te voy a pagar una comisión a vos, me agarro $1 millón yo y lo opero yo. Entonces veo que se levanta uno, veo que se levanta otro, se empiezan a levantar todos, algo tengo que hacer. Entonces tengo que recurrir a decir, no, espere, no se vayan. Bueno, les aseguro un 5% o un 7%, pero después tengo que ir a buscarle la rentabilidad. Los mercados financieros no me la dan. Entonces tengo que volver a otros mercados, volver a las fuentes, como son